Se me había desatado en un inicio dones de la mediunidad, en el cual no me daba cuenta que se me acercaban espíritus, del cual para mí era supernatural decir unas palabras con respecto a sentirlos y mandarlo hacia la luz. Pasó un tiempo y entonces me empezaron a pasar otras cuestiones paranormales, como sentir las presencias, pero yo no las veo ni tampoco las escucho. Entonces solamente sé que es un perrito, o sé que era una persona, era una mujer o era un hombre, y entonces dentro de mí algo había que ya le decía cosas. Después empecé también a sentir como visiones de que, por ejemplo, iba a haber una pelea de gato y a la noche veía la pelea de gato y cuestiones así. Entonces fueron como raras, pero a su vez era wow, qué loca mi imaginación. Resulta que un día vino una energía muy fuerte, muy potente, en el cual yo sentía mucho amor, pero a su vez también sentía respeto. Entonces la sentía acercándose para un costado, para arriba, para el otro lado, y era como, ¿qué es esto? Era muy fuerte y muy evidente. Ya no eran esos espíritus que se me acercaban, yo decía dos palabras y se iban, y entonces fue como, ¿qué me pasa? Recién ahí. Pero en realidad al principio decía, wow, qué loco mi imaginación. Y entonces decidí como seguir en la 3D, en mi día a día, en mis cosas, hasta que esa presencia volvió nuevamente. Y ahí fue que me pegó un tirón de orejas para justamente empezar a recordar todo lo que yo estaba haciendo acá y para qué vine, que en un inicio yo no lo sabía. Todo comenzó cuando un día me levanto, escucho una música muy fuerte retumbando en toda mi casa, y resulta que era de un remisero que estaba en la vereda, y abro la ventana y veo que era la música de un auto, y era muy fuerte, muy potente. La cuestión es que me era rara porque retumbaba demasiado dentro de mi casa, que por lo general nunca pasaba. Entonces decidí buscar la música que él estaba escuchando, y esa música es Suelto, así se llama, y justamente es una invitación a soltar todo y ser parte de lo que es lo sutil, ¿sí? Todo lo que es del otro lado. Entonces fue como un shock abrumador. Luego esa canción, al terminar, empieza otra diciendo que sea fuerte, ¿sí? Que estaban conmigo y que me acompañaban. Entonces, bueno, no sabía qué hacer. Hablo con una amiga, del cual es amiga, y le digo, me están pasando cosas que la verdad es que pensé que era mi imaginación, pero resultó ser que no. Entonces le digo, ¿hay alguien que me tire las cartas o qué puede ser? Porque resulta que yo no estoy en nada de lo espiritual, no estaba, no soy parte de ninguna religión, y por ende no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces mi amiga me dice, no, tirándote las cartas no vas a saber qué es lo que te está pasando. Tendrías que hacerte un registro akáshico. Bueno, al hacerme el registro akáshico, ahí es la confirmación, había sido, de tus guías espirituales, que todos los tenemos, y es la manera en la cual puedes comunicarte, o al menos hacer algunas preguntas o escuchar lo que ellos tienen para decirte también. En mi caso, como yo no sabía nada, no quería hacer ninguna pregunta, así que dejé a que me digan lo que me tengan que decir, de los cuales la señorita que me hizo el registro, la apertura, ella me dice que
primero quería hacer unas consultas con ellos porque le estaban diciendo que yo era una medium del cual no me daba cuenta y que venía haciendo como mi labor de medium supernatural normal, del cual había sido que, como diciendo en todas mis vidas pasadas o en todo, yo tengo como ya naturalmente eso. Entonces era una medium nato, latente, que no recordaba que era eso. Bueno, resulta que fue bastante más abrumador el escuchar eso, pero entonces no sabía bien qué hacer y bueno, dejé como fluir, a ver qué pasa. Resulta que empezaron unos sueños. Esos sueños me indicaban libros para estudiar. Esos libros empezaban a enseñarme un montón de cuestiones del otro lado, del lado sutil, que me dieron como una apertura a recordar un montón de cosas de las cuales cada vez que leía sentía todo lo que pasaba y recordaba el otro lado. También me empezaron a enseñar cuestiones energéticas, cuestiones mentales, para que pueda entender un poco de lo que es la intención en cada uno, las intenciones y cómo marca el cuerpo. Bueno, estas enseñanzas no venían solo en lo que es teórico, empezaron a llegar las prácticas. ¿De qué manera? Cuando yo terminaba de leer un libro, comenzaban ya las prácticas saliendo de la casa, en la calle, con gente. Me venía, me decía cuestiones de lo que yo había estudiado, me parecía muy extraño. O como soy de la parte psíquica, ¿sí? Me empezaba a llegar mucha información y tenía que resolverla cuando me entraba a bañar, por ejemplo. También de cuestiones que había estudiado, me parecía muy extraño. Entonces yo dije, bueno, había sido que son muy dinámicos, digamos, la enseñanza y la apertura de esto. No tenía idea. Entonces yo lo hacía porque era un sentir mío. Después también llegaron las pruebas. Y vos decís, ¿cómo que pruebas? Sí, en sueño venían situaciones de las cuales tenía que resolverlas. Hasta que en un momento me llegó la llamada noche oscura del alma. Y ahí sí que, madre mía, agárrate. No me duró mucho, por suerte, y pude saber qué tiempo tuve, porque es un momento en el que se te va, entras como en una dimensión solo tuya, en tu mente. Y recuerdo que me había acostado y lo había acostado a mi hijo para dormir la siesta y tenía la alarma del reloj. Teníamos el tiempo de dormir 1 hora y media porque teníamos que ir a fútbol. Y resultó que me empieza a pasar al acostarme, mi hijo se duerme, pero yo no, y me empieza a pasar en que, ¿qué es la noche oscura del alma? Bueno, la noche oscura del alma es todo lo que vos hiciste mal, desde el momento que tenés conciencia hasta antes de ayer. Y es desde que pisaste una hormiguita, y por qué la pisaste, y para qué la pisaste, y con qué fin la pisaste, y es todo un entramado muy complejo dentro tuyo, y todas las cosas que vos hiciste, dijiste mal, y es todo una tortura que realmente entras como en una paranoia, del cual había cosas que yo misma me decía, pero si esto yo ya me había arrepentido, ya había pasado, ¿por qué me vuelven a mostrar esto? Bueno, luego de eso, que es la noche oscura del alma, decidí algo, y ahora te cuento qué es lo que decidí.